Juan capítulo 9. Si usted tiene Biblia, le voy a invitar a que pueda buscarlo y si no, a ver si podemos. Creo que los que están en la compu se fueron a orar con alguien. A ver si podemos volver al lugar de trabajo y ponemos Juan capítulo 9. ¿Qué encuentro vamos a ver ahora? Es el encuentro de un ciego de nacimiento. Este es un caso único en la Biblia. No hay otro caso de un ciego de nacimiento en el cual hay sanidad. Y aquí vamos a ver vamos a aprender cómo superar los obstáculos que nos impiden la bendición del Señor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, esto es palabra del Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos a ventanear, chicos, y vamos a poner el pasaje para que la gente lo pueda leer. Y le preguntaron los discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no pecó este ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, es él, y otros decían, parece que es él. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. El relato sigue. Más tarde vienen los fariseos, que eran los dirigentes judíos de aquel tiempo, preocupados porque el milagro había ocurrido un día sábado. No era importante la necesidad del hombre, no era importante la bendición que Jesús tenía que hacer, lo importante es que había sido roto un precepto que tenían los judíos, que era que el sábado no se podía sanar a la gente, salvo si tenía peligro de muerte. Así que lo vuelven a increpar a él. Y él ya le había contado que había sido sanado por Jesús. Y ellos vuelven y hablan con los padres. Y los padres, como tenían temor de que los expulsen de la sinagoga, le dicen, ya es grande, pregúntenle a él. Le van a preguntar a él. Él vuelve a decir lo mismo. Y se enojan con él, lo insultan, lo expulsan de la sinagoga. Para que me entiendan, era la iglesia de los judíos en aquel tiempo. Y no pueden ver la bendición del Señor. Vamos a volver al PowerPoint. Superando los obstáculos. Esta fue una semana muy particular, donde charlando con diferentes personas, matrimonios, parejas, he podido observar cómo un obstáculo detiene la bendición en la vida. La mayoría de las veces esos obstáculos los tenemos acá, en la mente. Yo quiero decirles que después de la pandemia se ha exacerbado cómo los pensamientos nos pueden llegar a lugares increíbles. Cómo los pensamientos pueden llevar a una persona, por ejemplo, a querer quitarse la vida. Cómo los pensamientos pueden llevar a una pareja a decir, bueno, si esto no cambia, nos separamos. Y se olvidan del poder de Dios. Y se olvidan que Dios es un Dios que trabaja, que hace milagros. Y a veces esos pensamientos, esas circunstancias nos traban y no podemos recibir la bendición de Dios, no porque Dios no puede hacerlo, sino porque nosotros no corremos el obstáculo. Probablemente en esta tarde, muchos de los que estamos aquí sentimos que estamos trabados, estamos detenidos, estamos estancados en la vida cristiana. Estamos estancados en el matrimonio, estamos estancados con un problema, no podemos avanzar y creo que lo importante en esta noche es entender
que necesitamos correr los obstáculos que nos impiden recibir la bendición del Señor. Yo puedo hacer una pregunta obvia en esta noche. ¿Quién quiere recibir la bendición del Señor? Todo el mundo va a levantar la mano. Bueno, a veces para recibirla necesitamos correr los obstáculos. Y aquí, en este pasaje tan particular, este es uno de los 35 milagros que están registrados en los 4 evangélicos. Jesús hizo muchísimos más milagros, pero hay registrados entre los 4 evangelistas 35. Este es único en su tipo. Jesús sanó a otros ciegos y era parte de las señales del Mesías que él iba a hacer estos milagros. Pero aquí hay todo un relato particular de cómo Jesús fue el único que pudo ver a este ciego con la gracia de Dios. Una iglesia que no puede ver a la gente con la gracia de Dios es una iglesia en oscuras. No importa el historial de la gente, no importa cuán tatuado está, no importa cómo se equivocó en la vida, no importa cuántas macanas se mandó. Si yo no lo puedo ver con los ojos de Jesús, no puedo ver la gracia de Dios en las personas. Tito escribe en su carta estas palabras, que Jesús murió, que la gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres. Y todos es todos. Queriendo decir que la gracia y la obra de Cristo, de la cual nos hablaba Richie cuando participábamos de la Cena del Señor, no tiene restricciones en la persona. La gracia de Dios fue manifestada, y la palabra manifestación quiere decir que fue expuesta y que hay poder en esa manifestación a personas que están presas en la cárcel, algunos con condenas perpetuas, pero la gracia de Dios en salvación para ellos se manifiesta también ahí. La gracia de Dios se manifiesta en las personas que están en la calle, en estado de calle, abandonadas, y la gracia y la salvación de Dios son también para ellos. La gracia de Dios se manifestó en el corazón de nuestras familias para los hijos que son obedientes y para los hijos que se equivocan. Para los hijos que toman buenas decisiones y para los hijos que toman malas decisiones. La gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, aunque hayamos cometido errores y pagamos las consecuencias de nuestros errores, porque de eso se trata, ver la gracia de Dios. Este relato es un relato perfecto para examinar cómo podemos ver la gracia de Dios o cómo podemos ver un obstáculo. Pregunta, ¿por qué llegan los problemas en la vida? ¿Por qué tenemos los conflictos en la vida? Bueno, a veces los conflictos y los problemas vienen porque tenemos lucha contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y esto tenemos que saberlo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Pablo escribe a cristianos, a personas que se han encontrado con Jesús, y dice estas palabras: por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, le escribe a los hermanos que viven en Tesalónica, en Grecia, ciertamente quisimos ir una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y la palabra estorbar ahí viene de una palabra griega que significa obstáculo. Es una piedra que está en el camino y no te puede avanzar. Quiero ser muy claro, se los enseñaba el sábado a los muchachos en el centro de rehabilitación y ahora lo digo esta noche. Tenemos que salir de los extremos. Hay cristianos que ven a Satanás en cualquier cosa y no es así. Pasa un auto, pisa una piedra, la piedra le cae al lado y dice ¡Satanás! Y la verdad que no es así. Fue un auto que pisó una piedra y la piedra llegó. Pero hay otros cristianos que no tienen conciencia de lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6 y dice que tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo que habitan en las regiones celestes. Es decir, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, es parte del pueblo de Dios, cumple los propósitos de Dios, y Satanás y sus demonios va a tratar de estorbar de toda manera posible para que tu vida no pueda ser una fuente de la gracia de Dios. A veces tenemos que juntarnos, orar. Las mujeres tuvieron una gran bendición. No dudo que en la semana que siguió tuvieron un montón de luchas. Porque cuando hay bendición, siempre hay oposición. Así funciona. Y si quiere recorremos toda la obra de Dios en los Hechos de los Apóstoles.
A veces los problemas y los obstáculos surgen no por una obra de Satanás, sino pruebas que tiene nuestra fe y que nos pasan en la vida. Acabo de leer un WhatsApp de una hermana que amamos, que en medio de su cáncer pierde a su esposo y en medio de una prueba tremenda nos escribe: oren por nosotros que me están internando. Dios no la está castigando con eso, es una prueba. Aquí hay mucha gente que está haciendo tratamientos, hay mucha gente que tiene pruebas, y las pruebas de la vida Dios las permite no porque nos castiga, sino porque es la manera que Dios tiene para tratar con nosotros, para tratar con nuestro orgullo, para purificar nuestra vida, para poder cumplir los propósitos de Dios, para desprendernos de mucho lastre y sobrepeso que nos impide avanzar. Pablo, por ejemplo, escribe acerca de esto, Pedro, en capítulo 1, versículos 6 al 8, y dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe para que siendo sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque éste es perecedero y se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Hay pruebas que tenemos en la vida y que Dios las permite para llamarnos la atención. Si alguno está viviendo parte de esa prueba, no se enoje con Dios. No se enrosque con Dios. No se aparte de Dios. Dios está a tu lado. Y aunque a veces no entendemos por qué pasan las cosas, Dios está trabajando y cuando pase la prueba aprendimos la escuela de Dios. A veces los problemas no tienen que ver con Satanás, no tienen que ver con las pruebas y tienen que ver con malas decisiones que nosotros tomamos. Yo suelo decirlos mucho, son los típicos tiros en los pies que nos damos, ¿no? Malas decisiones. Y vivimos en una sociedad donde cuando aparecen los problemas, los cristianos hemos sido influenciados por el sistema y en vez de enfrentar los problemas con el poder de Dios y ver la gracia de Dios, escapamos. Discutimos todo el tiempo en la pareja, vamos a separarnos. Tengo problemas en el servicio a Dios, abandono el lugar. Estoy conflictuado con cosas que no puedo, entonces me encierro y no quiero que nadie me ayude, y ahí estoy, y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los años, y estoy estancado. ¿Alguien está así en esta noche? Hay que quitar los obstáculos. Y aquí es muy interesante porque frente a una misma persona, un mismo problema y un mismo obstáculo, el cual era un ciego de nacimiento, los judíos lo ven de una manera, los discípulos lo ven de una manera y el único que ve la gracia de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Así que yo quisiera rápidamente hablarles de 3 secretos para superar los obstáculos. Mira, un poquito más. Primero, a los obstáculos hay que removerlos. A las oportunidades hay que aprovecharlas como la aprovechó este ciego, y al obrar de Dios hay que experimentarlo. Quiero ir al primero. Los obstáculos tenemos que removerlos. ¿Qué es un obstáculo? Es algo que no nos deja avanzar. Es un conflicto que no resolví. Es un pecado oculto que llevo durante mucho tiempo. Es una amargura que tengo en el corazón con alguien y no puedo salir. Y entonces, frente a un mismo problema, hay diferentes visiones. La primera, por ejemplo, frente al obstáculo, fue la visión de los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor no eran ajenos al poder, a los milagros y a las palabras de Jesús. Estaban acostumbrados, pero de pronto miran a ese hombre, saben que desde que nació es ciego, y acá está el primer problema, los prejuicios personales. ¿Cuál era el prejuicio? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Los judíos tenían la convicción de que toda enfermedad era originada por el pecado. En realidad es así. Dios nos creó sin pecado y Dios nos creó para vivir eternamente con Él. Pero el pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. En realidad las enfermedades y la muerte son el resultado de haber armado la vida lejos de Dios. Pero no significa que cuando yo tengo una enfermedad es causa de un pecado. Y ellos creían que
todas las enfermedades eran resultado de un pecado de la persona o de un pecado generacional de sus progenitores. Por eso preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entre corchetes. ¿Los pecados de los padres afectan a los hijos? Muchas veces sí. Muchas veces la violencia en el hogar afecta y lastima el alma y el corazón de los chicos. Muchas veces los vicios descontrolados dejan marcas dolorosas en la vida de los hijos. Muchas veces cuando en ciertos hogares se maneja una violencia verbal tan grande, marca el corazón de los chicos. Nosotros en los grupos, en las horas felices, recibimos niños que están marcados por los pecados de sus padres. Esos chicos están condenados a nunca poder salir en absoluto. Dios reescribe tu historia. Cuando venís a Cristo y lo recibís como tu Salvador, se rompe cualquier tipo de influencia y Jesús puede sanar tu corazón y llevarte para adelante. Pero ellos tenían ese prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Yo miro a las personas y ya las filtré por un concepto, entonces en ese prejuicio no puedo ver la bendición de Dios sobre la persona. Yo creo que nosotros tenemos muchísimos prejuicios personales, muchísimos. Tenemos prejuicios personales en la familia. Por ejemplo, mi hijo nunca va a cambiar. Eso es un prejuicio. ¿Quién te dijo que no puede cambiar? ¿O vos sabés más que Dios? ¿Quién te dijo que en el recorrido de la vida Dios no le puede salir al encuentro, quebrantar su corazón y hacer un milagro? Prejuicio. Y si yo no remuevo ese prejuicio, no puedo ver la bendición de Dios. Para los discípulos, el problema era quién había pecado, él o sus padres, por lo cual daban por sentado que era ciego por alguno de los dos pecados. Eso es un prejuicio. Tenemos que librarnos de los prejuicios que tenemos en la iglesia con las personas que vienen a Cristo como Salvador. El nombre de nuestra iglesia es un nombre sin prejuicio. Dice, iglesia, puertas abiertas. A veces con tela mosquitera, pero puertas abiertas al fin. ¿Qué eso quiere decir? Que todas las personas pueden venir. Que no importa su historial. Y que nuestra expectativa no está puesta en el historial que tienen, sino en lo que Dios va a hacer con ellos. Hay un versículo maravilloso que está allí, que lo pasé de largo, pero voy a volver ahora. Y está en Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23. Allí se funda la iglesia de Antioquía. ¿Cómo era la iglesia de Antioquía? Toda gente nueva. No tenían ningún comparativo con lo que era la iglesia de Jerusalén. Pero Dios soberanamente trabaja de muchas maneras y gana a diferentes personas. Entonces los hermanos de Jerusalén dicen, vamos a mandar un hombre con un corazón grande, lleno de compasión, y lo mandan a Bernabé. Y dice la Biblia que Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? Que aunque vio gente nueva, que aunque vio gente que no era judía y era gentil, esto era un problema para los judíos, aunque vio que no tenía nada que ver con lo que Dios había hecho en la obra, no miraban todo eso, sino estaban expectantes en lo que Dios podía hacer en las personas. Pero para eso hay que quitar los prejuicios. Bernabé tuvo que sacarse los prejuicios. Cuando habla de Bernabé, habla de que era de los levitas y que era un hombre con mucho contenido judío. Vio gente que no era del pueblo de Dios, dijo, ¡wow! Dios también tiene salvación para todas las personas. El jueves nos visitó Cecilia. Cecilia es una médica tucumana, flaquita. ¿Está acá Cecilia esta noche? No. Y nos impactó con las imágenes de la obra que está haciendo con los negritos en Angola. Chicos desnutridos. Algunas imágenes para los que estuvimos fueron muy fuertes. Prácticamente pielcita pegada en los huesitos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué una chica que estudia 6, 7 años en la Universidad de Medicina en Tucumán, un día decirse, irse a meterse allá en medio de la pobreza, no tiene iglesia, viven en una situación muy precaria y tiene el corazón para ayudar a todos esos niños que se mueren de hambre, que están desnutridos y le comparte el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque ve la gracia de Dios en esos chicos. ¿Qué prejuicio personal nos está impidiendo ver la gracia de Dios en las personas que tenemos al lado, que tenemos en nuestra propia familia? ¿O qué prejuicios tenemos para creer que
nuestro matrimonio no va a arrancar nunca, nuestra pareja no puede ser renovada por el Señor, nuestra vida no puede cambiar en medio del pozo. Hay que quitar los prejuicios. Los prejuicios personales nos impiden ver la gracia de Dios. Y para eso hay que mirar a la gente como la ve Dios. Sí, pero esa persona... No basta con los sí, pero. Confía y orá en lo que Dios puede hacer. Estamos desafiados con una avalancha de gente nueva acá en la iglesia. Todos ustedes lo ven. Que necesitan ser discipulados e integrarse a grupos pequeños. Necesitamos de ustedes, mis queridos. Dios necesita de ustedes. No, Dios no necesita de nadie. Dios nos da el privilegio, entonces, cambio la frase, para poder dedicar tiempo durante la semana, hacerlos crecer en la fe, ayudarlos a salir de sus pozos y ver la gracia de Dios. ¿Qué otro obstáculo habría allí? Bueno, aparte de esos personalismos, aparte de esos prejuicios, estaban lo que se llaman los paradigmas religiosos. Aquí ya no son los discípulos, son los judíos. ¿Qué le pasaba a los judíos? El hombre había sido sanado. Lo veían todos los días pidiendo limosna y ahora veía. No le importaba la bendición de Dios. ¿El problema cuál era? Jesús se le ocurrió sanar el sábado. No tiene 6 días más para sanar, justo el sábado. Y Jesús sanaba siempre los sábados, o la mayoría de las veces. ¿Saben por qué? Para mostrarle que Él era el Señor del día sábado, que era el Señor del día de reposo, y que las reglas religiosas no están por encima de las personas. Un autor escribe, Dios no es un Dios de reglas, Dios es un Dios de personas. Dios nos libre del legalismo religioso, porque el legalismo no nos deja ver la gracia de Dios en las personas. Miren, cuando una persona ve colores, ve formas, ve árboles, ve animales, ve vida, y de pronto le puede llegar una enfermedad en el ojo o puede tener un accidente y queda ciego. Y de pronto de tener una vida multicolor entra a tener una vida monocromática. Pero un ciego de nacimiento toda la vida tuvo una vida monocromática. Él tenía que preguntar, ¿y cómo es? Él puede tocar un rostro para imaginarlo. Él puede imaginar cómo son los animales, pero nunca los vio. El cableado entre el ojo y el cerebro está cortado. No hay colores, no hay formas, no hay ideas, no hay movimiento. Una vida monocromática. Y pasó Jesús. Y cada vez que empezó a ver, después de ir al estanque de Siloé a lavarse, empezó a ver rostros. ¡Wow! Yo no lo imaginaba así. Empezó a ver a los animales. ¡Wow! Yo oía el gemido de las ovejas, el balido. Yo escuchaba nunca imaginé que los pájaros eran de tantos colores. Y de pronto una vida monocromática se convirtió en una vida multicolor. Eso es lo que hace Cristo en una vida cuando llega. De una vida monocromática, de una vida egoísta, de una vida fracasada, de una vida que parece que no puede salir, cuando Cristo llega nos llena de colores, de formas, de propósitos, de futuro. Eso es lo que hace Jesús. Bueno, los judíos por la religión no lo pudieron ver. Pero había un tercer problema. Prejuicios personales, paradigmas religiosos, personalismos destructivos. ¿Sabés que cuando este hombre fue sanado, todo el mundo comentaba, este es el ciego de nacimiento? ¿Quién te sanó? Uno que se llama Jesús. ¿Dónde está? No sé dónde está, vino y me sanó. Y llaman a los padres y vuelve a hablarlo a él. Y se enojan con él y lo insultan y lo expulsan de la sinagoga. Maravilloso, señores fariseos. Son fantásticos. Jesús bendice a una persona y ella lo echan de la sinagoga. Extraordinario. Agresión. Palabras duras. Expulsión. A veces la bendición de Dios no puede llegar a la vida de quien Dios está trabajando porque nosotros funcionamos como los fariseos. Le decimos a nuestros hijos palabras que jamás se las deberíamos haber dicho, que le lastiman el alma, el corazón, la mente.
Ahí está el esposo que se la mandó y quiere cambiar, y yo con las palabras lo frustro una y otra vez y no puedo ver la gracia de Dios en él. Allí está la esposa que se equivocó y yo con mis palabras una y otra vez frustro la gracia de Dios en ellos. Allí están mis hijos o mis padres o mis amigos. Y ¿saben una cosa? A veces los personalismos destructivos son el obstáculo que hay que remover para ver la gracia de Dios en las personas. Por eso cuando Pablo habla del concepto de restaurar, en Gálatas capítulo 6, y dice, ustedes que son espirituales, es decir, que buscan al Señor, restauren al quebrado con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, algún día el que va a estar quebrado sos vos, el que te vas a equivocar sos vos, y el que esperás misericordia sos vos. ¿Cuál de estos obstáculos tenemos que remover en esta noche para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra familia, en nuestra pareja o en nuestra vida? Tiene el nombre de un pecado oculto, tiene el nombre de una amargura, tiene el nombre de un resentimiento. La labor pastoral nos lleva a escuchar personas que de la abundancia del corazón habla la boca y están llenos de odios hacia alguien de la familia y lo critican y le dicen palabras agresivas. Y el autor a los Hebreos en capítulo 12, versículo 15 dice, mire que ninguno deje de alcanzar de lo que estamos hablando, la gracia de Dios. No sea que brotando una amargura o se estorbe y contamine a otros. Si estamos con amargura por cosas que nos pasaron en la vida, si estamos en amargura por padres que nos fallaron, si estamos en amargura por padres que nos abandonaron, si estamos en amargura por situaciones traumáticas de la vida que nos arruinaron, hay que sacar la amargura para que fluya la gracia y la bendición de Dios. Aquí hay un montón de novios. Y muchos se quieren casar el año que viene. Muy bien. Necesitan soltar todas las amarguras que traigan de su casa paterna. Necesitan sanar todas las heridas del corazón que la vida y las circunstancias le hayan traído. Porque lo que no permitimos que la gracia de Dios nos sane, lo vamos a llevar al próximo núcleo familiar. Y Cristo ha venido en tu vida para renovarte, para soltar, para que puedas formar un hogar cristiano. Si usted está aquí y está solo, sola, y está amargado por muchas circunstancias de la vida, si te sentís culpable porque te equivocaste, porque abandonaste, Cristo hace las cosas nuevas. De nuevo el campamento de mujeres. Cristo reescribe nuestra historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso significa la gracia de Dios. Así que parte de quitar los obstáculos tiene que ver con entregar al Señor todas esas cosas y permitir que Él empiece a reescribir una historia nueva. ¿Quién necesita en esta noche que Jesús empiece a reescribir tu historia? Bueno, Jesús pasaba, ahí estaba el ciego, Jesús lo vio, lo sanó y reescribió su historia. Esto es lo que puedes hacer esta noche con tu vida. Rápido. Segundo, a los obstáculos tenemos que quitarlos. A las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva. No es el método más higiénico que nosotros imaginaríamos, pero es lo que Dios decidió hacerlo y decimos amén. Y le puso en los ojos y lo mandó a más o menos medio kilómetro al estanque de Siloé que había construido con un acueducto el rey Ezequías, y se lavó y fue limpio. ¿Qué hizo este hombre? Aprovechó la oportunidad. Yo siempre le digo, cuando el tren del Señor pasa, no hay que quedarse en el andén, hay que pegar el salto y subirse. Las oportunidades que el Señor nos da en la vida son oportunidades en las cuales nosotros tenemos que experimentar la gracia de Dios, tenemos que aprovecharlas. Y muchas de las circunstancias difíciles son oportunidades para un gran cambio. A veces cuando un matrimonio no funciona, necesita llegar a una crisis terminal. Porque lleva 10 años haciendo lo mismo y no funcionó. Entra en crisis, casi están pensando en separarse, las cosas no caminan ni para atrás ni para adelante, y esa crisis genera una oportunidad para decir, tenemos que hacer todo de nuevo. Todo lo que hicimos no funciona. Nuestra relación está marcada por el egoísmo, por el orgullo. Necesitamos cambiar completamente.
tomemos los valores de la palabra de Dios para una familia cristiana, apliquémoslos en la vida y arranquemos de nuevo. Pero hasta que no tocas fondo, no tomas la decisión para aprovechar la oportunidad. ¿Sabes que a veces los mismos problemas familiares terminan siendo grandes oportunidades para que la gracia de Dios se manifieste en mi vida, en nuestra vida? Le voy a dar un solo ejemplo bíblico y es el más conocido, el ejemplo de José en el libro de Génesis. Un hombre que fue rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, que estuvo por ser fiel a Dios 2 años en una cárcel, que parecía que todo le salía mal, pero Dios estaba detrás de toda esa prueba para luego bendecir a toda su familia en medio de una gran hambruna en la tierra de Egipto. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, él concluye que todos los dramas que le pasaron en la vida, ustedes pensaron mal contra mí, le dice a sus hermanos que lo vendieron. Pero Dios lo tornó en bendición para que tenga vida mucho pueblo. Tengo aquí a mi izquierda 2 amigos míos, Alicia y Salim, que están a cargo del Centro de Rehabilitación, el Taller del Maestro. Para el que no sabe, está en el Camino Viejo a Esperanza, 25 minutos de acá. Ellos tuvieron una gran prueba en la vida y por la prueba que ellos tuvieron, Dios le puso carga para trabajar con jóvenes con problemas de adicciones. Y un problema que podría haber hecho colapsar la familia. Ellos entendieron que Dios le permitía vivir eso, para que después la gracia de Dios se manifieste en cientos de jóvenes que encuentran a Jesús en el centro, familias de los adictos que encuentran a Jesús a través de esa carga. Un problema personal, una lucha de familia, Dios la utilizó para bendecir a un montón. Muchos de los problemas que vivimos son oportunidades para que la gracia de Dios se manifieste. Por ejemplo, en el trabajo con jóvenes y adolescentes, encontramos muchos chicos abandonados por sus padres. Y entonces cuando vienen y cuentan lo que significa un padre que los abandonó, espera un poquito. Te voy a presentar a José, que él está grande y ya tuvo una experiencia así. Y él viene y le cuenta ya viendo lo grande cómo el Señor lo ayudó en eso. Y la gracia de Dios se manifiesta. Aparece una chica abusada, con el drama emocional que significa superar un abuso. Espera un poquito. Te voy a presentar a Claudia, que ella vivió algo parecido y ella te va a ayudar. Y las experiencias duras de la vida se convierten en oportunidades para que la gracia de Dios pueda bendecir a otras personas. ¿Qué tal si cambiamos esto? Y esto que parece una maldición en mi vida, que parece una carga en mi vida, que me aplasta todos los días, Dios lo puede tomar, sanar mi corazón y convertirme a mí en una fuente de bendición para otros. Cada domingo que estamos aquí, toda esta multitud de personas, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una carga, cada uno tiene una lucha. Yo podría recibir un WhatsApp de cada uno de ustedes, que no es el de Tati, es el tuyo. Tengo esta lucha, me pasa esto. Los pastores lo vivimos durante toda la semana y la gracia de Dios se manifiesta. A veces en la cama de un hospital, en medio de una situación difícil, aún en un funeral, y la gracia de Dios salva y bendice. Tenemos que interpretar que las oportunidades de Dios a veces son en los momentos difíciles de la vida. ¿Qué tal si dejamos de renegar con Dios? ¿Qué tal si dejamos de quejarnos de Dios? ¿Qué tal si entendemos que esto que es difícil lo tengo al lado, me ayuda, me fortalece, y tu experiencia y mi experiencia difícil pueden ser una puerta abierta para que Dios haga una gran bendición? Hablamos de obstáculos que tenemos que remover. Hablamos de oportunidades que tenemos que aprovechar. ¿Qué estás viviendo en este tiempo que no podés ver la gracia de Dios en tu vida y en el que tenés al lado? Hace unos años atrás viajaba en la circunvalación de Rosario, muy temprano me iba a trabajar y un utilitario de gendarmería, el chofer se durmió. Y me chocó y me fui cuanto el guardarray, estaba solo y la camioneta quedó ruedas para arriba y yo no podía salir y tenía miedo que se explote, y en un momento logro destrabar el cinturón de seguridad, logro abrir la puerta, salgo gateando y le agradecí al Señor. Me dieron destrucción total con el auto. Cuando vino la grúa, el hombre que agarró la grúa me dice: ¿quién manejaba este auto? Yo. Y me mira y dice: no tiene nada, un milagro.
¿Sabe? Yo todo el tiempo estoy buscando autos destruidos. La gente muchas veces termina muerta. Y mientras me subí con la grúa y veníamos desde Rosario a Santa Fe, yo venía orando y le digo, Señor, este hombre necesita a Jesús. Y empezamos la charla y le digo, ¿sabes que si yo me moría sabía dónde iba? Y ahí empezó. Y mientras llevábamos la camioneta con destrucción total, yo veía que Dios había permitido que me pase eso para hablarle de Jesús al chofer. Antes que lleguemos a Santa Fe, lo invité a orar para recibir a Cristo. Le pedí que no cierre los ojos, porque otro accidente no quería. Pero él recibió a Jesús como Salvador. Yo sé que a vos te pasan muchas de esas. Son las oportunidades que tenemos que aprovechar para la gracia de Dios. A los obstáculos hay que removerlo, a las oportunidades hay que aprovecharla. Final, al obrar de Dios hay que experimentarlo. Mira estas palabras de Jesús y estoy terminando. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ponga sus ojos en la palabra obras. ¿Sabe qué significa eso? Obras, hechos, actitudes que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y la tenemos que experimentar. La vida cristiana no es solamente conceptos teológicos. La vida cristiana son vivencias. Vivencias en las cuales yo la experimento y veo la gracia de Dios en la pérdida del que amo. Parece increíble, contradictorio, pero es así. Veo la gracia de Dios en medio del dolor. Veo la gracia de Dios en medio del día a día. Y el Señor permite que así sea. Quiero terminarles con esta imagen. Esa se llamó la fosa de la muerte. Por supuesto, es una imagen de la inteligencia artificial, no es real, pero es ilustrativa. Ernest Gordon fue un soldado americano que estuvo en la lucha contra Japón. Cayó en un campo de concentración en Tailandia y los japoneses los llevaban a condiciones infrahumanas, abusaban de ellos, no les daban de comer, para construir un puente en el río Kuwai. Hay una película que se llama El puente en el río Kuwai y hay un libro que él escribió que se llama Milagro en el río Kuwai. Era tal el hambre, el frío y la manera en que los maltrataban los japoneses que se iban muriendo compañeros todo el tiempo y los tiraban en la fosa de la muerte. Un día Ernest Gordon no daba más y fue tal el esfuerzo y el maltrato que recibió que quedó como muerto. Los japoneses lo tomaron y lo tiraron arriba de los cadáveres. Y medio muerto sentía el olor putrefacto de los cuerpos pudriéndose. Y dijo, bueno, solo me queda morir. Y mientras cerraba los ojos y se entregaba para morir, sienten que dos manos le empiezan a masajear los pies. Y escucha una voz que dice, este está vivo, este está vivo. Y le empiezan a masajear los pies del frío. Y siente que lo tiran y él está medio dormido y medio despierto. Y lo llevan a una carpa y le dan algo caliente. Y lo masajean hasta que él se reanima. Y ve que hay un montón de gente que él creía que estaba muerto. Y esta gente fue a buscarlo. Mientras todo esto pasaba, los japoneses ni controlaban los que caían en la fosa. Y cada vez eran más, pero todas las noches volvían a la fosa de la muerte a ver si alguno respiraba para rescatar a uno más. La guerra terminó y con los cuerpos escuálidos, con la piel pegada en los huesos, volvieron a sus países. Y él escribió un libro cuyo título fue Milagro en el río Kuwai. Yo quiero decirte que esta sociedad es una fosa de la muerte. Ahí están los jóvenes consumidos por las drogas.
Allá están los niños que no tienen padres, que los abandonan. Allá están los hogares que se parten a pedazos y van cayendo uno a uno a la fosa de la muerte de Satanás. Pero a la noche siempre hay un cristiano que masajea los pies de alguien y ve la gracia de Dios en el que se está muriendo. Eso hizo Jesús con ese ciego. Y eso es lo que tiene que hacer con todos nosotros en esta noche. Para algunos que tenemos a Cristo, para salir de la comodidad que tenemos en nuestra vida y empezar a meternos en los fosos de la muerte. Porque no hace falta un campo de concentración japonés. Hagamos 2 cuadras y ahí se ve el foso de la muerte. Y hace falta hombres y mujeres que vean la gracia de Dios en los que se están muriendo para transformarle la vida. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida? ¿Qué obstáculo tiene que remover? ¿Qué oportunidades tenemos que aprovechar? ¿Qué obra de Dios tenemos que experimentar? ¿Podremos en estos últimos domingos del año, cuando estamos cansados, gastados, algunos no damos más, experimentar en esta noche la gracia de Cristo que viene a tu vida y te masajea los pies una vez más y te muestra su amor y su gracia para que vos se la puedas mostrar a los que tenés al lado? Te digo algo, quizá el foso de la muerte está en tu misma casa, donde Dios te quiere llevar. ¿Podremos ser rescatistas? Creo que es muy bueno pensar en esto en este último, uno de los últimos domingos del año. Pero tal vez haya entre nosotros gente que dice, yo estoy en el pozo. Vine a la iglesia, me invitó alguien y estás destruido por tus pecados, frustrado por tu vida, necesitando que Jesús te perdone y restaure tu vida. Esta es la noche donde Jesús se mete en el foso de la muerte de tu vida y puede perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Solo tenés que vivir lo que vivió este ciego. Jesús pasaba, lo vio y lo sanó. Y Jesús ve tu vida en el foso de la muerte y tiene poder para hacer un milagro, perdonarte, salvarte y darte una nueva vida. Vamos a orar todos allí donde estamos. Ya estamos terminando la reunión. Y si sos de Cristo, decile, Señor, ayúdame a ver tu gracia en mi vida y en toda la gente que me rodea. Ayúdame a buscar en el foso de la muerte los que se pierden. Renueva mi corazón, Señor. Quizá tenés que volver al Señor para que eso pase. Volvé a Cristo en esta noche. No vale la pena vivir lejos de Él. Pero tal vez haya aquí alguien que todavía nunca abrió su corazón a Jesús y necesita un encuentro como el de este ciego para salir de una vida monocromática y pasar a una vida multicolor con Jesús. Bueno, tenés que abrir tu corazón y lo podés hacer con una oración de fe. Tenés que reconocer que sos pecador como somos todos, pedirle perdón por tus pecados y rogar a Jesús que entre en tu vida y te salve. Y yo quiero ayudarte con una oración de fe. Acompáñame en esta oración al Señor. Decilo de lo profundo de tu corazón y permití que Jesús te llene de su gracia, perdone tus pecados y te dé una nueva vida. Ora conmigo, decile así: Señor Jesús, te quiero escuchar. Señor Jesús, en esta noche reconozco que he pecado. Y Señor, necesito que me salves. Señor, perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Decile así: Señor, te acepto como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quién ha orado conmigo en esta noche y ha sentido que Jesús te ha rescatado y se ha metido en el foso de tu vida? ¿Quién lo ha hecho? Levante su mano al cielo como una señal de fe. Dios te bendiga, querida. ¿Quién más? Dios te bendiga, muchacho. ¿Quién más lo ha hecho? Alce su mano al cielo para que yo le pueda ver. Aquí, hija, Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga, muchacho, allá atrás. ¿Quién más? Jesús está pasando por el foso de la muerte y está rescatando a aquellos que están caídos. ¿Quién más? Son momentos en los cuales necesitamos experimentar la gracia de Cristo. ¿Quién más? Bien.
Se van a acercar unos consejeros a orar por vos y ayudarte. Y vamos a terminar, ya oramos todos juntos, ya podemos hacer la última oración y volver a casa y saludarnos. Y hoy nos visita nuestro pastor fundador Miguel. Miguel, vení.